El mundo despierta cada día con titulares fragmentados, noticias rápidas en clips de 15 segundos en imágenes editadas. Pero tras las pantallas, lejos de los focos cuidadosamente colocados, se libra una guerra que sangra en silencio. Una guerra que no encaja en títulos sensacionalista. Una guerra que la mayoría prefiere no comprender, porque comprenderla requeriría mirar directamente al abismo de la naturaleza humana y reconocer que nada ha cambiado realmente desde que los primeros imperios trazaron fronteras con sangre. Hablamos de la guerra en Ucrania, no de la versión simplificada que te llega en las notificaciones del móvil, no del resumen geopolítico que convierte vidas en estadísticas, sino de la guerra real, la que está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, mientras respiras plácidamente y planeas la cena. La guerra donde los hombres se congelan en trincheras que recuerdan a 1917, donde ciudades enteras desaparecen bajo el peso de la artillería moderna, donde las madres entierran a sus hijos en jardines porque los cementerios ya están llenos. Febrero de 2022. A las primeras horas antes del amanecer, el cielo sobre Kiev aún conservaba la densa oscuridad del amanecer cuando los primeros misiles surcaron el horizonte. No hubo una declaración formal de guerra. No hubo un ultimátum final, solo el sonido, ese sonido que la gente en zonas de paz jamás podrá imaginar. El rugido bajo y visceral que precede a la explosión, el silencio sobrenatural que sigue, y luego los gritos, siempre los gritos. El presidente ruso llevaba meses preparando el escenario, tropas concentradas en la frontera con el pretexto de ejercicios militares. Discursos incendiarios sobre amenazas imaginarias de la OTAN, una narrativa construida ladrillo a ladrillo, mentira tras mentira, hasta que la invasión pareció no solo justificable, sino inevitable. La historia se repetía como siempre, porque los hombres en el poder rara vez aprenden de los fantasmas de quienes los precedieron. Pero esta no sería una guerra como las demás. No sería rápida, no sería limpia. Y sin duda, no sería olvidada. En los primeros días, los tanques rusos avanzaron en columnas interminables por la carretera que unía Bielorrusia con Kiev, 40 kilómetros de metal, combustible, y jóvenes que creían estar liberando a sus hermanos del régimen nazi. Esa era la historia que les habían vendido. La mentira que hacía digerible el asesinato. Esperaban flores, esperaban gratitud. Encontraron cócteles Molotov y rifles en manos de abuelos. Encontraron a estudiantes universitarios aprendiendo a tender trampas. Encontraron una nación que eligió morir de pie. La columna se detuvo, se hundió en el lodo. Se quedó sin combustible. Fue bombardeada por drones turcos pilotados por jóvenes que jugaban videojuegos hace 3 años. La guerra moderna es así de extraña. Algoritmos y artillería, TikTok y terrorismo. Satélites comerciales rastreando los movimientos de tropas en tiempo real, mientras los soldados usan mapas de papel, rasgado Kiev resistió, no porque tuviera el ejército más poderoso, sino porque poseía algo inconmensurable en ojivas nucleares o divisiones blindadas. Tenía la negación existencial de dejar de existir. El presidente ucraniano, un excomediante a quien el mundo subestimó hasta el último segundo, permaneció en la capital. Se negó a ser evacuado. Grabó videos en la calle, le dijo al mundo que estaba allí, en que lucharía allí, que moriría allí si fuera necesario. Y con ese simple gesto, con esa terquedad casi suicida, transformó la narrativa global. Mientras tanto, en el este, la historia era diferente. A Mariupol, una ciudad portuaria que ya había probado el amargo sabor de la ocupación rusa en 2014, una ciudad de 500.000 de almas que se convertiría en sinónimo de sufrimiento. El asedio comenzó a principios de marzo. La artillería rusa comenzó a arrasar metódicamente los bloques de viviendas, bloque a bloque en Akale. No había distinción entre objetivos militares y civiles. Los hospitales fueron bombardeados, los teatros donde se escondían cientos de niños quedaron reducidos a escombros. La palabra niños estaba escrita en letras gigantes en el suelo, visible desde satélites, visible desde aviones, visible para cualquiera que quisiera ver. Bombardearon de todos modos. Dentro de la ciudad, las familias vivían en sótanos, sin luz, sin agua, sin esperanza de rescate. Comían nieve derretida.
quemaban muebles para evitar la congelación, enterraban a los muertos en fosas comunes excavadas en parques infantiles. El mundo observaba a través de videos granulados grabados con celulares con las baterías casi agotadas. Pero observar no es intervenir. Observar no es salvar. Y la distinción entre testigo y cómplice se vuelve dolorosamente tenue cuando ves atrocidades en alta definición y no haces más que compartir la publicación. El complejo siderúrgico de Azovstal se convirtió en el último bastión. Kilómetros de túneles subterráneos construidos durante la era soviética albergaban ahora a los últimos defensores de la ciudad anmarines, soldados del controvertido regimiento Azov, civiles sin otro lugar a donde ir. Resistieron durante semanas tras la caída de la ciudad. Semanas sin reabastecimiento adecuado. Semanas bajo bombardeo constante. El mundo olvida que la resistencia no siempre es heroica en el sentido cinematográfico. A veces es simplemente el acto brutal de negarse a morir rápidamente. Cuando finalmente se rindieron en mayo, delgados como fantasmas, heridos y exhaustos, muchos fueron enviados a prisiones rusas. A algunos nunca se les volvió a ver. La guerra conlleva estas crueldades burocráticas. La gente desaparece en los sistemas penitenciarios. Las familias esperan noticias que nunca llegan. Y, finalmente, el mundo deja de preguntar. Pero mientras Mariupol agonizaba, algo inesperado sucedía en el norte. La ofensiva rusa había fracasado completamente. El ejército que debía tomar Kiev en 3 días se retiraba caóticamente después de un mes. Dejaron atrás equipo avanzado, abandonado. Dejaron evidencia de crímenes de guerra que el mundo finalmente ya no podía ignorar. Bucha, Irpin en nombres, que ahora conviven junto a Mailey y Srebrenica en el sombrío catálogo de la barbarie humana. En Bucha, cuando las fuerzas rusas se retiraron, los residentes encontraron cadáveres en las calles cientos, con las manos atadas a la espalda, disparos en la nuca, fosas comunes en cementerios, mujeres violadas y ejecutadas, niños asesinados al intentar evacuar a Rusia. Lo negó todo, lo calificó de montaje. Dijo que los cadáveres eran actores. Pero los satélites no mienten. Imágenes antiguas mostraban los cadáveres en las calles durante la ocupación rusa. E incluso entonces, negación. Porque negar es más fácil que enfrentarse al monstruo en el espejo. Si lo que acabas de escuchar ya ha revelado la verdadera dimensión de esta guerra que está ocurriendo ahora mismo, mientras los medios solo ofrecen fragmentos editados, dale a me gusta y suscríbete al canal. Esto nos permite seguir brindándote la cruda verdad sobre los conflictos que están redefiniendo el orden mundial mientras duermes. Y no te vayas ahora. Lo que sigue muestra cómo esta guerra se ha transformado, los giros inesperados y la escalada silenciosa que podría arrastrar al mundo entero a un abismo que creíamos haber dejado atrás. Quédate hasta el final, porque la historia completa cambiará por completo tu comprensión del momento que vivimos. La guerra se había transformado. Lo que debería haber sido una guerra relámpago moderna. Una demostración de poder abrumadora que habría doblegado a Kiev en cuestión de días, se convirtió en algo mucho más primitivo, mucho más sangriento. Las fuerzas rusas se retiraron del norte, se reagruparon y redirigieron toda su furia hacia el este, hacia el Donbass. Esa región, ya desangrada desde 2014, cuando los separatistas respaldados por Moscú declararon repúblicas independientes que solo Rusia reconocía. Ahora, la guerra regresaba a casa, pero intensificada, industrializada, con artillería que transformaba las ciudades en paisajes lunares. Severodonetsk cayó. Tras semanas de bombardeos incesantes, le siguió Lysychansk. Pequeños pueblos cuyos nombres nunca has oído se convirtieron en cementerios. La estrategia rusa era brutalmente simple: bombardear hasta que nada quedara en pie y luego avanzar sobre las ruinas. No importaba cuántos civiles murieran, no importaba cuántos de sus propios soldados fueran devorados por la maquinaria de guerra. El objetivo era territorial, político, simbólico. Putin necesitaba victorias para justificar el río de sangre que había desatado. Y la sangre corrió de ambos bandos, porque así es la guerra. Jóvenes ucranianos, muchos sin entrenamiento militar adecuado,
resistieron en posiciones imposibles ante bombardeos que duraron horas, 18, 20, 22 años, la misma edad que los rusos que les disparaban. Niños matando a niños porque ancianos en capitales lejanas trazaban líneas en los mapas y lo llamaban destino histórico. Hospitales de campaña llenos de cuerpos desmembrados. Médicos operaban con linternas cuando se cortaba la electricidad. Enfermeras sostenían las manos de soldados moribundos que llamaban a sus madres con su último aliento. Siempre las madres. Nunca los políticos, nunca las banderas. Solo las madres, porque al final, cuando la vida se te escapa de las manos, todas las ideologías se disuelven y solo queda el deseo imposible de volver a casa, por un abrazo, por una seguridad que nunca volverá a existir. Pero también hubo momentos de resistencia que desafiaron la lógica. Jerzón, ocupada al principio de la guerra, donde los civiles salieron a las calles desarmados para protestar contra los ocupantes, donde los profesores se negaron a enseñar el currículo ruso, donde el simple hecho de existir como ucraniano era un acto de rebelión. La ocupación intentó normalizar la situación, intentó rusificarla, distribuyó pasaportes rusos, intercambió divisas, instaló a colaboradores en puestos de poder. Pero la identidad nacional no se borra con decretos administrativos, sobre todo cuando esa identidad se forjó con sangre y resistencia. Llegó septiembre y trajo lo imposible, una contraofensiva ucraniana en el noreste que recuperó miles de kilómetros cuadrados en cuestión de días. Las líneas rusas simplemente se derrumbaron. Los soldados rusos huyeron tan rápido que dejaron tanques con los motores en marcha. Dejaron documentos secretos, dejaron evidencia de tortura en sótanos improvisados, utilizados como centros de detención. Aneziem fue liberada, y en los bosques circundantes encontraron más fosas comunes, más cuerpos, más historias que nunca se contarán, porque los muertos no hablan y los asesinos nunca confiesan. Putin reaccionó de la única manera que saben reaccionar los hombres débiles, con poder absoluto. Intensificó la situación. Anunció una movilización parcial. Llamó a 300.000 reservistas. Hombres que no habían vestido uniforme en décadas fueron arrancados de sus vidas. Se les dieron rifles oxidados y 2 semanas de entrenamiento antes de ser enviados a morir en suelo extranjero. Las protestas estallaron en ciudades rusas, pequeñas, rápidamente reprimidas. Miles huyeron del país. Cruzaron fronteras hacia Georgia, Kazajistán, Mongolia, cualquier lugar que no los convirtiera en carne de cañón. Y entonces llegaron las amenazas nucleares, veladas al principio, luego explícitas. Putin y sus propagandistas hablaban con naturalidad sobre el uso de armas nucleares tácticas, sobre convertir Kiev en cenizas radiactivas. El mundo contenía la respiración. Los analistas debatían los umbrales de escalada. Los científicos revisaban los modelos de invierno nuclear. Y durante unas semanas, la humanidad bailó al borde del abismo, tan cerca de repetir 1962 que se podía percibir el sabor metálico del miedo colectivo. Pero las bombas no cayeron. Quizás porque incluso Putin comprendió que cruzar ese umbral significaba aceptar la aniquilación mutua. Quizás porque China e India, sus pocos aliados restantes, dejaron claro que el uso nuclear sería inaceptable. O quizás porque en el fondo, bajo las capas de megalomanía y narrativas imperialistas, aún quedaba un rastro de instinto de supervivencia. No importa. Y lo cierto es que la amenaza existencial ha retrocedido. Por ahora Gerson fue liberada en noviembre. La única capital regional que Rusia había capturado, la abandonaron, volaron la presa de Nova Kakhovka en su retirada, inundando pueblos enteros. Otro crimen de guerra para la interminable lista. Cuando las tropas ucranianas entraron en la ciudad, fueron recibidas con lágrimas, con abrazos, con personas que habían ocultado banderas ucranianas durante meses, arriesgándose a la cárcel y la tortura. Ahora la sondeaban abiertamente. La alegría era real, pero también frágil, porque todos sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Llegó el invierno, el segundo invierno de la guerra. Rusia inició una campaña de bombardeos deliberados contra la infraestructura energética ucraniana. No objetivos militares, centrales eléctricas, subestaciones en redes de calefacción. El objetivo era quebrar la moral civil, forzar la capitulación
a través del frío y la oscuridad. Misiles de crucero impactaron transformadores en Kiev, Lviv y Kharkov. Drones iraníes, Shades baratos pero mortíferos, surcaron el cielo nocturno antes de abalanzarse sobre objetivos civiles. Las familias ucranianas pasaron meses con solo unas pocas horas de electricidad al día. Los hospitales funcionaban con generadores. Las escuelas funcionaban en refugios subterráneos. La gente cargaba sus celulares en estaciones de carga improvisadas. Filas silenciosas de ciudadanos cuya resiliencia ya debería haberse roto, pero simplemente se negaron a rendirse. Celebraron la Navidad en la oscuridad, el Año Nuevo sin calefacción adecuada, y, sin embargo, no se rindieron. Porque rendirse significaría validar la idea de que el terror funciona, que la civilización puede ser bombardeada hasta la sumisión. La primavera de 2023 trajo una nueva etapa. Ambos bandos se preparaban. Ucrania, ahora equipada con tanques occidentales, sistemas avanzados de defensa aérea y municiones guiadas de precisión, planeaba una contraofensiva para el verano. Las expectativas mundiales eran enormes. Los titulares especulaban sobre una ruptura de las líneas rusas, sobre la liberación de Crimea, sobre un rápido fin de la guerra. Pero la guerra no funciona así, no cuando el enemigo ha tenido meses para cavar profundas trincheras, colocar millones de minas y fortificar cada centímetro del territorio ocupado. La ofensiva comenzó en junio y casi de inmediato se topó con un infierno. Campos minados que se extendían kilómetros, artillería rusa preposicionada que convertía cada avance en una masacre. Drones que detectaban movimientos antes de que los tanques pudieran avanzar 50 metros. La guerra de 2023 reveló una verdad incómoda a la tecnología moderna. Favorece la defensa, sensores, minas inteligentes, munición merodeadora, drones suicidas. Ante todo esto, hace que el avance territorial sea increíblemente costoso en vidas. Bakhmut había caído meses antes, tras la batalla más sangrienta de la guerra. 10 meses de combate urbano. Edificios que cambiaron de manos 5 o 6 veces. Calles que no se medían en metros, sino en cadáveres. El grupo Wagner, mercenarios rusos liderados por el exconvicto Prigozhin, alimentaba la trituradora con convictos reclutados con promesas de indulto. Enviaban oleadas humanas contra posiciones fortificadas. Tácticas de la Primera Guerra Mundial con equipo del siglo XXI. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Prigozhin, el jefe de los mercenarios que habían tomado Bakhmut con montañas de cadáveres, se rebeló contra sus amos. Junio de 2023. Una rebelión armada, las columnas wagnerianas marcharon hacia Moscú, tomaron Rostov del Don sin disparar un tiro. Avanzaron cientos de kilómetros antes de que un acuerdo negociado apresuradamente detuviera lo que podría haber sido el primer intento de golpe de Estado en Rusia desde 1991. El mundo observaba con asombro. Putin, el hombre fuerte, el zar moderno, había sido desafiado por su propio perro de guerra, y durante 24 horas pareció posible que el régimen implosionara desde dentro, pero no, implosionó. Prigozhin se echó atrás. Aceptó el exilio en Bielorrusia y 2 meses después, su jet privado se estrelló en llamas. Nadie creyó que fuera un accidente. Nadie necesitaba creerlo. El mensaje era claro: desafía al zar y morirás. No importa cuántas batallas hayas ganado en su nombre, no importa cuántos secretos guardes, la lealtad no protege. Solo silencia temporalmente la sentencia de muerte. La guerra continuó. Porque las guerras modernas no terminan con eventos dramáticos. Se prolongan, se congelan en frentes casi inmóviles. Se convierten en guerras de desgaste donde la victoria se mide por quién sangra más lentamente, quién produce más munición, quién mantiene un suministro de jóvenes dispuestos a morir por objetivos que ya nadie puede articular con claridad. Llegó el otoño de nuevo. Luego, el invierno, el tercer invierno, y el agotamiento empezó a mostrar grietas, no colapso, sino el peso acumulado de 1000 días de sirenas antiaéreas, 1000 noches de sueño interrumpido, 1000 mañanas despertando y comprobando si tu ciudad aún existe. La psique humana no está hecha para esto, no está hecha para normalizar el terror, pero se adapta
Anne siempre se adapta. Las madres aprenden a distinguir por el sonido si un misil impactará en su vecindario. Los niños hacen sus deberes en refugios antiaéreos. La gente organiza citas románticas en medio de alertas antiaéreas. La vida insiste en continuar incluso cuando todos los instintos gritan que se congele. En el mundo exterior, lejos de las trincheras, la guerra también se libraba en otras dimensiones, en diplomacia, en sanciones, en propaganda. Rusia fue expulsada de las organizaciones internacionales. Su sistema financiero quedó parcialmente desconectado del mundo. Los oligarcas presenciaron la confiscación de yates y la congelación de cuentas. Pero las sanciones no detienen los tanques, no desarman los misiles. Y Moscú simplemente redirigió el comercio. China compró petróleo y gas rusos con descuento. India importó armas y energía a Irán, vendió drones. Corea del Norte suministró millones de proyectiles de artillería. Las dictaduras encuentran maneras de apoyarse mutuamente. Mientras tanto, Occidente debatía. Cada envío de armas a Ucrania generaba interminables discusiones. Los tanques tardaban un año en aprobarse. Los misiles de largo alcance seguían restringidos. Los F-16 prometidos tardaban 18 meses en empezar a llegar. Siempre el temor a una escalada, siempre la preocupación de provocar demasiado a Putin, como si el genocidio a cámara lenta fuera aceptable, siempre que se llevara a cabo con la lentitud suficiente para no alarmar demasiado a Occidente. Y los medios. ¡Ay! Los medios. Al principio, la cobertura era constante. Cada ataque era noticia de primera plana. Cada avance ucraniano se celebraba. Cada atrocidad rusa generaba indignación. Pero la atención pública tiene una vida media corta en 6 meses. Un año luego, otras crisis, otros titulares en Gaza. Explotó. Sudán se derrumbó. Cada nueva tragedia empujaba a Ucrania a un nivel inferior en la jerarquía informativa. No porque dejara de ser importante, sino porque el horror prolongado deja de ser noticia. Se convierte en contexto, en trasfondo, en la entropía natural del mundo. Y ahí es donde llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué los medios evitan explicarlo en detalle? No es una conspiración. No es una agenda oculta. Es simplemente que la guerra real es larga, compleja, contradictoria y fundamentalmente incómoda. No encaja en narrativas claras. No tiene héroes perfectos ni villanos unidimensionales. Tiene víctimas y agresores. Sí, pero también tiene zonas grises que desafían la simplicidad moral. Está el hecho de que Ucrania, a pesar de ser víctima de una agresión, sigue siendo una democracia imperfecta con problemas de corrupción. Está el hecho de que no todos los rusos apoyan la guerra, pero sí lo hacen o son cómplices para hacerla posible. Está el hecho de que las armas occidentales salvan vidas ucranianas, pero también matan a reclutas rusos que no quisieron estar allí. Está el hecho de que cada decisión sobre armas es un cálculo brutal entre salvar vidas ahora y arriesgarse a una escalada que podría matar a millones. Lo cierto es que explicar esta guerra en detalle requiere que el público se sienta incómodo. Requiere comprender una historia que se remonta a siglos atrás. Requiere reconocer que la seguridad europea se construyó sobre premisas que se han derrumbado. Requiere admitir que el orden internacional basado en reglas solo funciona cuando las naciones poderosas deciden seguirla. Y cuando deciden no hacerlo, ¿qué queda? La fuerza, solo la fuerza. Y la voluntad de usarla. Ahora mismo, mientras lees esto, soldados mueren en trincheras nevadas al este de Donetsk. Se cargan misiles en lanzaderas para bombardear ciudades por la noche en familias separadas. Niños crecen conociendo solo la guerra. 10 millones de refugiados dispersos por Europa, algunos de los cuales nunca regresarán. Cientos de miles de muertos, una cifra real que nadie conoce ni admitirá. Una generación entera de jóvenes ucranianos y rusos muertos, mutilados, traumatizados irreversiblemente. ¿Y con qué propósito? Pregúntenle a Putin y hablará de la seguridad rusa, de las amenazas de la OTAN y de la reunificación de las tierras históricas rusas. Pero si se eliminan las capas de retórica, solo queda el ego, la vanidad imperial, el patético deseo de un anciano de ser recordado como grande, de reconstruir un imperio que se derrumbó, porque los imperios
siempre se derrumban cuando se construyen sobre la opresión. Millones sufren para alimentar la fantasía de grandeza de un hombre que nunca enfrentará las consecuencias reales de sus decisiones. Esta es la guerra que está ocurriendo ahora mismo, no la versión desinfectada de los titulares, no la narrativa geopolítica abstracta de los analistas en estudios con aire acondicionado, sino la guerra real, la que huele a pólvora y descomposición, la que suena a gritos apagados bajo los escombros, la que sabe a polvo, sangre y desesperación, la guerra que lloran las madres en funerales vacíos porque los cuerpos nunca regresaron, la guerra que los médicos cargan el resto de sus vidas en las manos temblorosas del TEPT, la guerra que los niños dibujan en terapia años después, siempre con los mismos colores, negro, rojo, gris. Los medios evitan explicar, porque explicar de verdad te obligaría a sentir, y sentir es insoportable cuando no puedes hacer nada. Cuando tu clic de indignación en redes sociales no detiene misiles, cuando la bandera ucraniana de tu perfil no alimenta a niños en sótanos, cuando tu rabia performativa no resucita a los muertos ni cura a los mutilados. Así que es más fácil simplificar, resumir, reducir a clips de 15 segundos entre anuncios de coches y seguros. Es más fácil olvidar que mientras duermes plácidamente, alguien al otro lado del mundo muere por una libertad que heredaste sin preguntar. El silencio final de esta guerra, cuando llegue, no será de paz, será de agotamiento, de toda una generación que ha aprendido que el mundo observa atrocidades y no interviene con decisión mientras aún importan, que aprenderá que la justicia internacional es un concepto hermoso sin fuerza real, que descubrirá que los recuerdos del genocidio se desvanecen cuando no es económicamente conveniente recordarlos. Pero por ahora, la guerra continúa metódica, brutal, interminable, y la única certeza es esta, cuando finalmente termine. Cuando cesen los últimos disparos y los diplomáticos firmen documentos que llaman paz, los muertos seguirán muertos, las ciudades destruidas tardarán décadas en reconstruirse, y los niños que crecieron conociendo solo sirenas y explosiones llevarán cicatrices invisibles que transmitirán a sus propios hijos, porque la guerra nunca termina realmente, solo se detiene, respira y espera a la siguiente generación lo suficientemente insensata como para creer que esta vez, por fin, será diferente. Si esta historia te conmovió, si sentiste el verdadero peso de lo que sucede mientras el mundo sigue girando, dale a me gusta ahora. No es solo un clic, es un reconocimiento de que estas historias importan, que estas vidas importan. Comenta abajo qué sentiste, qué pensaste, qué parte te impactó más en tu participación. Ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan entender lo que realmente sucede tras los titulares superficiales. Si quieres más historias contadas con esta profundidad, con esta honestidad brutal que los medios tradicionales evitan, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana profundizamos en acontecimientos que cambiaron el mundo, en guerras que marcaron generaciones, en verdades sepultadas bajo capas de narrativas convenientes. Y si crees que lo has visto todo, que ya conoces las grandes tragedias de la historia de la humanidad, el video que aparece en tu pantalla te demostrará lo contrario. Una historia que pocos cuentan, un evento que moldeó el mundo en el que vivimos, pero contado como debe ser, sin filtros, sin simplificaciones. Haz clic ahora, no te arrepentirás.